Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Comenzamos en esta propuesta del Espejo TV, decíamos que íbamos a hablar de la finalización del conflicto docente y qué nos dejó este reclamo. Anoche se llegaba a un acuerdo luego de incorporar más dinero a la masa salarial, pero además de convenir una redistribución de esos ingresos que finalmente el gremio acepta en función de lograr una mejora salarial para los docentes. No vamos a explicar la cuestión técnica porque la verdad que nos fue muy difícil realmente seguir cuando pudimos hacerlo las discusiones en función de lo complejo que es, ¿no?, liquidar un sueldo en la docencia por la gran cantidad de ítems y de variaciones que hay, ¿no? Pero sabemos que hay más recursos destinados, que hay un modo de distribuir que convenció al sindicato, pero hoy la historia continuó a las 2 de la tarde cuando se reunieron en el Ministerio de Trabajo. Efectivamente, este acuerdo ha sido homologado. Raúl, yo quería empezar hablando contigo en función de saber qué es lo que le dejó al gremio, más allá de estos resultados concretos, este reclamo salarial. Bueno, el resultado más importante tal vez sea no solo el reivindicativo en materia salarial, sino en lo cualitativo, en la composición de ese salario, que tiene que ver con un reconocimiento que a través del bloque legislativo pudimos conseguir, que es la 922, la reforma de la 288. Es un elemento sumamente valioso. La configuración final de este acuerdo hace que un docente, en forma inédita y comparativamente a cualquier otro lugar del país, comience con un 40% de reconocimiento en base a la antigüedad, que quedará más allá si el salario que hoy se establece y con el correr del proceso inflacionario devenga en forma posterior en poco, mediano o mucho en cuanto a lo que es el poder adquisitivo. De aquí en adelante, cualquier recomposición salarial que se logre moverá la aguja de manera tal que el reconocimiento a través de ese ítem, que es algo que se había perdido, es decir, en la carrera docente, es la trayectoria, es la cantidad de años que va permaneciendo en el sistema educativo, se vuelve un elemento fundamental. El otro elemento que se valora es la unidad de nuestro sector en términos de reclamo, en términos de unidad entre los niveles. Nosotros somos un sector, un gremio, que congrega distintos niveles y en otras provincias cada nivel tiene su agrupamiento. Y en este caso, a pesar de la diversidad, como bien nombrabas, es un elemento que se valora y mucho. Una parte es la configuración salarial, otra parte es la valoración de lo que es la unidad como sector, y el más importante tal vez en términos de lo que ha sido el balance del conflicto es el reconocimiento a nuestro sector, la pérdida del último lugar en el escalón de los empleados de la administración pública. Es decir, hoy por lo menos y con tranquilidad debemos decir que no somos el peor sector remunerado en cuanto a la profesión y en cuanto al reconocimiento de la profesionalidad de nuestra labor. Raúl, ¿a qué se debió el atraso que vino teniendo el salario de los docentes? Porque todo el mundo referenciaba que hace tiempo ya, ¿no?, que se viene registrando este atraso. ¿Eso tiene que ver con qué factores? Tiene que ver con que nuestro sector es muy complejo y es muy numeroso. No quiero dar un ejemplo que desmerezca otra labor, no es ese el sentido, pero para dar un caso concreto, los compañeros que trabajan en el puerto, dentro de la administración pública, no son tan numerosos. Es decir, si llegan a 300 compañeros que laboran en ese sector, creo que me estoy excediendo incluso. Y nosotros estamos hablando de 7.000 docentes, o más de 7.000 entre docentes en la administración pública
y en la escuela pública de gestión privada. De todos modos, no fue imposible, porque en este caso, más allá de la complejidad, al acuerdo se arribó. Yo decía cuando comencé el programa que me parece que incluso para ustedes mismos el sabor amargo fue la toma de la Casa de Gobierno. Fundamentalmente porque no sería bueno que quede como mensaje a la comunidad que la única manera de conseguir las cosas sea por esa vía. Pero me remito a los hechos de la realidad. ¿Qué hubiera pasado si esto no ocurría? ¿Por qué esto ocurrió? Se reunió el Consejo Económico y Social, se sentaron todos a charlar. Digo, me parece que toda la dirigencia, incluso el sindicalismo, deberá plantearse, considero, no sé qué es lo que pensás, el modo en que las charlas deberán darse en materia de recomposición salarial o de pedidos, ¿no? Esta no puede ser una vía de ejemplo. No, creo que no es la vía del ejemplo, pero creo que la mayor responsabilidad tiene que ver con los roles que cumple cada uno. Y entiendo que nuestro sector ha planteado su demanda en los momentos que tienen que plantearlo y a través de los mecanismos que tienen que plantearlo. Se ha hecho una costumbre prácticamente en la República Argentina, no en nuestra provincia, tener que llegar a una instancia como la que hemos llegado. Uno no desea, ni quiere, ni está acostumbrado a semejante situación, pero... ¿Creen que lo podrían volver a hacer, por ejemplo? Uno tiene que ser respetuoso de lo definido por el conjunto. No, probablemente el contexto como se dio, tal vez vuelva a no repetirlo, pero no es algo que ustedes sin dudarlo le debo decir que nuestra concentración es histórica en la Escuela 1, que nuestras movilizaciones conducen siempre al bloque legislativo o a la Casa de Gobierno, y no se sale de esos lugares porque el empleador se encuentra justamente, incluso hasta le diría de manera simbólica en estos lugares. Lo que uno por ahí le llama la atención es que se llegue a esa instancia, a ese nivel no deseado, pero eso también es por la responsabilidad que yo anoté, es decir, dejar llegar todo al límite. Hasta que no llegue a una situación límite no se atienden las cosas. ¿Está bien si yo digo que terminó el conflicto docente? No, no está bien. No. De ningún modo. ¿Qué es lo que quedó pendiente? Queda pendiente sobre todo la recomposición del vínculo. ¿Qué es lo más importante? Ese es el más importante, porque uno puede estar de acuerdo, puede estar en una situación crítica hacia lo que se ha planteado, pero el vínculo con la comunidad educativa, no solo el vínculo entre empleado y empleador, es lo que queda, digamos, después de un conflicto que puede cerrar a favor o en contra, porque digo, no es la primera vez que se cierra un conflicto salarial, pero quedan pendientes muchos elementos. Yo voy a decirle, por ejemplo, hoy estamos hablando de una dificultad en algunos temas que quedó pendiente en la paritaria, pero más allá de eso, y seguramente de elementos que deberán cerrar, es decir, la diferencia en relación al monto del material didáctico que genera esta recomposición, elementos que quedan pendientes de cumplimiento porque ya han sido homologados en forma previa. ¿Y eso ¿Y cómo sigue eso, Arce? Es decir, ¿está planteado un ámbito de diálogo? ¿Está la voluntad de reconstruir este diálogo? ¿El gremio está en alerta y movilización? ¿Cómo lo ven hacia adelante a esta situación? No, la tranquilidad, yo digo, por eso decía, porque hay muchos... del conflicto salarial existe la tranquilidad, salvo que no se cumpla de una de las partes, por eso digo que no solo se trata de recuperar el vínculo entre empleado y empleador, que no se respeten, por ejemplo, esos acuerdos, salvo que eso ocurra, el motivo salarial tiene un tiempo prolongado de no ser el elemento que genere una dificultad con los docentes. ¿Y eso puede ser garantía de estabilidad, por ejemplo, para el alumnado que pueda ir, tener clases? Digo, la garantía va a ser que no va a ser por eso el conflicto. Yo quiero mencionarlo para que se entienda por qué si sigue existiendo un nivel de conflictividad. Hoy no hay clases en el Martí, por lo menos en una de los establecimientos donde funciona. No hay clases en el Polivalente por falta de uno de los servicios. No hay clases en la escuela número 5 de Tolwyn por problemas edilicios. Digo, y así, seguramente uno puede plantear que habrá otras motivaciones que no hacen que uno pueda estar con la tranquilidad absoluta. Digo, en términos reales,
el mayor de los motivos, el motivo más elocuente, ha sido zanjado y por lo tanto hoy puedo hablar de normalidad en cuanto a la voluntad de nuestro sector, es decir, uno de los actores importantes que es la docencia, que puede garantizar que si no hay elementos en el medio, como la situación de los edificios, como la situación de las normativas que la contienen, que disponen, por ejemplo, la dificultad de cobertura de cargos y horas, obviamente estaremos hablando de una situación que habrá que recomponer en términos de relación laboral. Sacando eso, obviamente, sí, por supuesto que... Se le puede dar tranquilidad. Amanda del Corro, además de ser legisladora del partido oficialista, fue ministra de Educación y conoce cuál es la situación de los docentes, ¿no? ¿Cómo vive el oficialismo esta última semana? Sí, no solo el oficialismo, porque presido también este año la Comisión 4 de Educación dentro del ámbito del Parlamento fueguino. Bueno, desde que asumió ha presidido esta comisión. Desde que asumí con el compromiso de acompañamiento del legislador Pablo Blanco, de Susana Siracusa del Partido Justicialista, de Laura Rojo, la legisladora Laura Rojo, del legislador Loeffler, y creo que estaba en esta comisión el legislador Tapia, del Frente para la Victoria. De modo que ha habido también un ámbito que hubiera sido posible de discusión en la legislatura y que en otras circunstancias, en otros momentos, en otros parlamentos, frente a estos conflictos, ha sido la Comisión 4 la que ha tenido un rol preponderante. Pero en este caso, como se inicia el conflicto en un ámbito de la paritaria y pareciese que no podía resolverse en ese ámbito preciso de inicio de paritaria y se hace intervenir a la legislatura y la demanda seguía siendo dinero, se continuó en el ámbito de esa comisión, de la Comisión 2 de Presupuesto, porque lo que se buscaba era plata, y si nosotros insistíamos que no se podía dar respuesta a todo el requerimiento por falta de recursos, en el caso de que hubiese que trabajar la factibilidad de cómo generar nuevos recursos para llegar a esa respuesta de máxima, debía obviamente trabajarse con los legisladores de la Comisión de Presupuesto. Luego en el tiempo creo que esto fue, bueno, todos lo sabemos, habrá que hacer luego cuando yo siento que todavía necesitamos un tiempo de silencio prudente para el análisis, pero en un momento esto ha dejado de ser, por lo menos desde mi visión, en algún momento dejó de ser un conflicto, una demanda y un trabajo aún de los legisladores estrictamente salarial y trascendió a un escenario político un poco más complejo. Y luego los acontecimientos que todos saben, pero un poco para tu pregunta, Raúl. Me parece que lo primero, o una de las consideraciones que se hicieron fue esta, ¿no? Es un año político, de elecciones. Sí. El año pasado no fue un año político. Sí. Y la verdad que los conflictos los tuvimos en el hospital, o sea, tuvimos serios problemas. Y la gente salía a la calle y había muchas quejas y cortes de calle, digamos, que la protesta se dio incluso en un año que no es electoral, ¿no? Sí, yo no pongo el condimento del año electoral, ¿eh? En esta protesta no, en el inicio de esta protesta no. El reclamo que se traslada en algún momento del Ejecutivo al Legislativo se hizo en el marco de la Comisión de Presupuesto y a pesar de no conformarla estuve porque es un tema que me preocupa y los legisladores de mi bloque, del Partido Social Patagónico, que es el espacio del gobierno, tanto en voz de Fabio Marinero como mía, dijimos: nosotros creemos que hay que mejorar esa primer propuesta de inicio de 8%, tan vapuleado ya a esta altura, que si se dijo, que como se dijo, que si se dijo bien, que si se entendió mal. Sí, además pero en realidad, lo que quiero decir es que yo no estoy haciendo alusión al conflicto médico del año pasado, pero sí sabíamos que había una demanda del 15 de febrero, que no se avanzaba en esas discusiones, y que en algún momento hace intervenir a la legislatura, y en ese escenario de Comisión 2 y Comisión 4 todos dijimos hay que trabajar por mejorar esa propuesta de inicio. Pero en realidad yo en esta oportunidad
que creo que es la primera vez que hago pública mi palabra durante el conflicto. Sí. Creo que tengo como en otro escenario de interés, digamos, de análisis o de aporte en esta mesa sobre lo que ha pasado, porque yo quisiera pensar que esta mesa es la foto del día después, entendiendo por el día después el día al que todos estamos obligados a dibujar de nuevo y tener la certeza de sobre qué plano común, con qué intencionalidades comunes venimos a dibujar un día nuevo. Estamos aquí, Raúl, secretario general del gremio docente, que creo que saludarnos de esta manera la mano. será Es un un gesto de que hay que volver a comenzar responsabilidades compartidas. El legislador, que a nosotros en las comisiones nos gusta mucho discutir los temas y a veces excedemos el cómo, un concejal que también por distintos temas, a veces hemos estado en mesas donde hemos encontrado muchos encuentros y aproximamientos y en otros creo que marcadas diferencias. Pero yo venía para acá y digo que este inicio en esta mesa, Edith, que has convocado, sea como la foto de lo que hay que empezar a transitar. Y aquí voy a tomar las palabras de la gobernadora cuando dijo en su discurso del día domingo, tomada la Casa de Gobierno el día jueves y el día viernes, y ya había pasado el día sábado, y llegamos al día domingo y ella dijo algo que creo que va a servir para lo que viene. Se habla mucho de paz, pero a veces se entiende porque la paz no es nada, que es como una palabra vacía. Y la verdad, la paz es todo, porque sin la paz no hay nada. Bien. Sobre la paz es posible este construir, encuentro, este saludo, y de aquí en más. Lo que sí es cierto, empezar. legisladora, es lo que hablábamos al comienzo del programa. Si hablamos de paz, todos debemos construirla, Por eso. con nuestros aciertos y con nuestros errores. Ojalá que en la base del sinceramiento pueda construirse una sociedad en donde todos podamos vivir y esta distribución de los recursos de una provincia rica, uno, la verdad que haciendo un cálculo, pero muy sintético, ¿no? De cuáles son los recursos y de cómo deberíamos vivir muy bien. Creo que has usado una palabra clave en este momento, que es el sinceramiento. De nada serviría una convocatoria sobre la base de la paz genuina si no hay previamente un sinceramiento de las responsabilidades compartidas en un conflicto que ha llevado tanto tiempo y en su último tiempo una situación más que extrema en términos institucionales. Nos vamos a la pausa, después vamos a hablar con el legislador Barrientos y con el concejal Oscar Rubinos. El espejo.